Buenos días, hoy es miércoles 3 de junio y vamos a ver tiempos de ejecución. Vamos a ver cómo se analiza un algoritmo y cómo se calculan los tiempos de ejecución. Bueno, tengo un problema, tengo que resolverlo y frente a dos soluciones tengo que ver cuál es la más adecuada. Cómo se realiza ese análisis, cómo analizo. El análisis se realiza en función de varios parámetros. Pueden ser en función de varios parámetros. Los más importantes o los más usuales son el tiempo de ejecución y la cantidad de memoria utilizada. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un problema. Para resolver un problema determino una posible solución que puede ser eficaz. ¿Qué quiere decir? Que puede solucionar eso y hacerlo bien. Que sea eficiente significa que utilice los mínimos recursos posibles. Entonces, el objetivo de esta materia no solamente es resolver un problema, sino utilizar los mínimos recursos posibles o en el mínimo tiempo necesario o con la menor cantidad de memoria posible. Entonces, para ver el tiempo hay dos formas. Una, supongamos que yo quiero analizar entre dos algoritmos, es correr un algoritmo, correr otro algoritmo y ver cuál me ejecutó para la misma cantidad de datos o para los mismos datos menos tiempo. Esa es una posibilidad. La otra, que es la más adecuada, es poder analizar el problema y analizar la posible solución. ¿Cómo se realiza el análisis? El análisis se hace en función de las sentencias o el código de ejecución que tengan o las instrucciones y se les da tiempo a cada una de las instrucciones, se le da unidades de tiempo y de acuerdo a la cantidad de unidades de tiempo que lleva ese algoritmo es más eficiente o menos. Entonces, frente a dos algoritmos yo tengo que ver con determinada cantidad de datos si me podría convenir uno u otro algoritmo. ¿Tá? Generalmente siempre consideramos los tiempos de ejecución. Entonces, ¿qué se toma por tiempo de ejecución? Tiempo de ejecución no sabemos cuánto es, si un nanosegundo, si es medio nanosegundo o cuánto es. Eso va de acuerdo a la máquina con la que estoy trabajando, pero sí podemos medir todos en cuánto tiempo de ejecución me lleva realizar determinado algoritmo. Entonces, para eso se les da un tiempo a cada una de las operaciones y se suman todos los tiempos de ejecución que pueden tener. ¿Qué tiempo se le da? Bueno, a las operaciones elementales se le da un tiempo de ejecución. ¿Qué se considera ¿Qué se considera operaciones elementales? Asignaciones, sumas, restas, asignación de una variable, un valor a una variable y demás. ¿Está? Entonces, supongamos que nosotros tenemos la sentencia diámetro, a diámetro le asigno pi por 2 por radio. ¿Qué tiempo de ejecución me lleva esto? Entonces voy considerando, esto tiene una asignación, tiene dos multiplicaciones. ¿Cuánto tiempo me lleva? Me lleva un tiempo la asignación y uno cada una de las multiplicaciones. Por lo tanto son 1, 2, 3 tiempos. Entonces el tiempo para realizar esta sentencia es de 3. Siempre se toma para medir los tiempos, se mide siempre en función del peor caso. O sea, si yo tengo dos posibilidades, siempre me voy a ir por la posibilidad más costosa. ¿Está? Entonces vamos a ver, cuando yo tengo sentencias, dijimos que íbamos tomando como una operación por un tiempo por cada operación simple. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una estructura? Supongamos que nosotros tenemos una alternativa. Supongamos que nosotros tenemos una sí con una condición y la terminación.
el tiempo que me lleva a mí esto es el tiempo de considerar esta condición más el tiempo que me lleva a hacer la sentencia o el bloque de sentencias que correspondan con ese 1. ¿Está? Entonces mi tiempo para este sí va a ser el tiempo que me lleva a esta condición más el tiempo de ese 1. ¿Qué pasaría cuando yo tengo una alternativa de sí, sí, no? Yo tengo una condición que voy a considerar y puedo considerar este tiempo o este tiempo. Pero dijimos que siempre consideramos el peor caso. Quiere decir que el tiempo que me va a llevar va a ser el tiempo de la condición más el peor caso de estos dos tiempos. El peor caso es el tiempo más largo entre el tiempo que me lleva a hacer S1 y hacer S2. Entonces el tiempo de una alternativa si no es el tiempo de la condición más el máximo entre T1 y T2. ¿Cuánto me llevaría a hacer una condición para? Una condición para me va tomando distintos valores, desde 1 hasta el final, que en este caso sería hasta n. ¿Está? O sea que, supongamos que yo tenga este for. El tiempo que me lleva a este for va a ser el tiempo de inicialización, que es el tiempo de hacer este igual a 0. Y después me va a llevar el tiempo de la condición, me va a ser todas las veces que tenga que preguntar por esa condición. ¿Está? No me va a ser una sola vez este tiempo de condición, me va a ser una vez por cada una de las repeticiones. Y además tiene un incremento. El tiempo que me lleva a hacer esto me va a ser en cada una de las vueltas. Quiere decir que este incremento y esta condición lo va a tomar ¿qué cantidad de veces? La cantidad de veces que se repita esto y también ese 1. Entonces a eso, si a esa cantidad de veces la llamo cantidad de iteraciones, el tiempo de este para sería el tiempo de la inicialización más el tiempo, la cantidad de iteraciones de la condición más el tiempo interno más el incremento. ¿Está? Más un tiempo más por la condición, porque cuando la condición se hace falsa es que es corta, o sea que se ve una condición más. Fíjense que acá en el tiempo para tenemos de inicialización más la cantidad de operaciones por estos tiempos, que son estos tiempos, el tiempo de la condición, más el tiempo interno, más el tiempo del incremento, y más un tiempo más de la condición. Estos tres se repiten la cantidad de iteraciones, y este es un tiempo más. Supongamos que yo quiero calcular el tiempo que me lleva a hacer este módulo. ¿Cómo considero? Bueno, supongamos que tengo este módulo. Le tomo un tiempo acá por esta asignación. Retornar también le tomo un tiempo. Y después, fíjense que acá tengo un for. En el for, que es la línea 3, fíjense que cuenta esta suma, esta asignación, esta suma, esta multiplicación y esta multiplicación. Quiere decir que tenemos una asignación, una suma y dos multiplicaciones. Ese es el costo que tiene esta línea. Y el costo del for, que es de la línea 2, tiene el costo de inicialización, j igual a 1, el tipo de testeo i menor o igual que j, y j más para el incremento. Todo esto me va a llevar a 7n más 1, más 4. Bueno, ¿qué pasa cuando utilizo otras estructuras como un repetir hasta o un repetir mientras? En realidad lo que me cambia de las otras estructuras es cuando considero la condición. Un repetir hasta
la condición se ve en cada una de las vueltas, ¿está? Entonces es la máxima cantidad de iteraciones. T1 sería el tiempo que me lleva a hacer ese 1 y la condición. Esto se hace una cantidad de iteraciones. Ese es un repetir hasta, un repetir mientras, en realidad es la cantidad máxima de iteraciones entre T1 y la condición y una vez más la condición. Entonces, cuando estamos trabajando con algoritmos, generalmente cuando estamos trabajando con algoritmos que tienen gran cantidad de datos o varios datos, el programa va a estar siempre en función de esa cantidad de datos. Si n es la cantidad de elementos que tiene, va a ser una función de tiempo sobre dn. Está por Sn es un número natural, la cantidad de elementos o de elementos. Entonces yo ya pude calcular de alguna manera más o menos cuánto me lleva en tiempos de ejecución mi algoritmo. Si yo puedo determinar eso, yo puedo determinar si para un determinado tamaño de cantidad de elementos, cuánto me va a llevar. Bueno, la eficiencia se mide, se estima en realidad en sentido asintótico. ¿Qué quiere decir? Se considera cuánto me va a llevar cuando la cantidad de elementos se hace muy, muy grande, para un tamaño muy grande de elementos. Entonces se hace un análisis asintótico que es independiente de la computadora. El asintótico me está diciendo que cuando cuando esa cantidad de elementos que estoy diciendo se hace muy muy grande, ahí me voy a ver a qué tiende ese algoritmo, qué función podría ser en función del tiempo. Tiene que ver también el tipo de análisis. Hay distintos tipos de análisis. Del peor caso, que era lo que habíamos estado hablando, que siempre se considera el peor caso, de tiempo promedio de ejecución. También puede ser un tipo de análisis. Es el promedio de todas las entradas. Es más fiel, pero es más difícil de determinar. O también puede ser el mejor caso. Este es el menos seguro de todos. Vemos que estaba el caso promedio y hay uno que es de análisis probabilístico, o sea, se considera las distintas probabilidades que ocurran de que la función esa, de ser ejecutada, esa función. O sea que en el análisis probabilístico se considera el uso de los recursos y cada instancia de la función de su probabilidad de ser ejecutada. Entonces supongamos que yo pude determinar mi tiempo de eficiencia para dos algoritmos diferentes. Tengo el algoritmo A y tengo el algoritmo B. Y yo quiero saber qué me conviene más utilizar, el algoritmo A o el algoritmo B. ¿Cuándo me doy cuenta que conviene indistintamente cualquiera de los dos o cuándo conviene uno o cuándo conviene el otro? Bueno, tiene que ver si yo considero las rectas o las gráficas de estas funciones. Fíjense, esta función de acá abajo, 2 por n cuadrado, el n se hace enseguida mucho más grande esta función que esta, que es 100 por n. Entonces, ¿en qué momento va a ser indistinto utilizar una o la otra? Bueno, cuando estas dos funciones se igualen, ¿está? Entonces, fíjense que yo tengo, si n es igual a 10, yo tengo 100 por 10, me da esta función, y la otra función me va 2 por 10 al cuadrado, 2 por 100. Entonces acá vemos el resultado del análisis de eficiencia. Entonces tengo dos funciones, tengo que ver una función y la otra. Acá gráficamente yo veo en el punto donde se cruzan, en el tiempo que es indistinto que conviene una o la otra función. En este caso, hasta este punto me va a convenir la función esta, que es la más baja.
y de este punto en adelante me va a convenir esta, que es la más baja. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa